mientras nos preparamos en nuestra mesa de trabajo, vemos un titular. Hoy subió el dólar, no sé, a 44 más o menos, y también subió el riesgo país. Yo cuando miro esa noticia, no me da muchas ganas de comentar los centavos que el dólar subió o, o el termómetro que tendrá el mercado financiero internacional para cobrarnos los eventuales préstamos que por otro lado nadie nos está dando en este momento a partir de la quiebra de la economía macrista, sucedida que fue en el año 2018. La reflexión en realidad apunta a otro lado, ¿no? Nosotros como colectividad política, histórica, deberíamos estar en este momento haciéndonos preguntas un poco menos pasajeras, un poco menos circunstanciales y menos dramáticas en torno a la cotización de la moneda de Estados Unidos, para preguntarnos cómo vamos a salir de este atolladero, cómo vamos a mover la economía argentina después del aplastante proceso de achicamiento industrial, empobrecimiento social, aumento de la desocupación y tantas variables que nos abruman, ya no con el peso de las estadísticas, sino con el peso del dolor. Vengo de pasar por el subte, por el subte B. Se nota mucho en los rostros, se nota mucho en las expresiones y se nota mucho en la presencia de las personas que salen a pedir dinero, a pedir monedas para sobrevivir. No digo que esto sea un patrimonio exclusivo y excluyente de estos meses de derrumbe macrista. Estas cosas uno las ve en el subte, pero en la cantidad, en la dramaticidad, en los gestos, en el talante de la gente que lo rodea a uno cuando viaja en subte, se puede leer sin demasiada dificultad el deterioro y la caída. Entonces, claro, el precio del dólar se ha convertido en un termómetro no solamente de lo que puede llegar a ser la inflación del mes que viene, sobre todo, digo yo, de la cantidad de guita que se va del país, de la cantidad de dólares que se va del país gracias a las reglamentaciones puestas por el Fondo Monetario y cumplidas por el gobierno. Es decir, cada defensa del precio del dólar para que el precio del dólar no se dispare, le sale a la Argentina muchos cientos de millones de dólares, que no es que vienen del cielo y se van y vuelven, sino que se van, sino que se empobrece la economía. ¿Por qué? Porque el gobierno está decidido a quemar las naves para que no se lo lleve puesto definitivamente una corrida bancaria o cambiaria. Entonces, la supuesta alegría, la supuesta noción de estabilidad, la supuesta noción de tranquilidad de los mercados, como llaman los periodistas económicos. Parece que el mercado es un ser de humor muy variable, que puede pasar de la depresión a la euforia sin solución de continuidad. Es un esquizofrénico el mercado, no tiene en eso ninguna particularidad. Podemos hablar de otras cosas que son esquizofrénicas, pero el mercado lo es. Y ahora el comentario sobre la economía real, la pregunta por cuánto cayó el consumo, que cayó espectacularmente el último mes, no tengo la cifra exacta, pero cayó más del 10%, tiene 2 dígitos la caída de consumo del último mes. Pero tomo eso arbitrariamente, podría tomar cualquier dato, los datos de inflación, que ahora según la publicística del gobierno ha bajado la inflación. Ha bajado porque ha llegado al 55% anual, un rango en el que no estaba desde la crisis inflacionaria previa a la convertibilidad. Esta especie de arte que ha desarrollado cierto segmento del periodismo en convertir el desastre en buenas noticias, es una presión formidable sobre la conciencia de los argentinos y de las argentinas. En este programa no pretendemos ofrecer una resistencia exitosa, plena, a esa barbarie publicitaria que ha puesto en acción el gobierno y su prensa dicta, pero sí aprovechar este pequeño ámbito de reflexión que tenemos estos minutos que
que tenemos en esta querida Radio Caput, para poder pensar en términos un poquito más realistas, más racionales, saber qué es lo que hemos estado perdiendo durante estos 4 años y saber y tener fe en qué es lo que hay que hacer para no seguir perdiendo lo que venimos perdiendo, para recuperar parte de lo que perdimos y sobre todo para enfilar al país en otra ruta, porque la verdad es que cualquiera que prometa que en una breve gestión de gobierno se pueden compensar y se pueden satisfacer las demandas acumuladas por esta espantosa gestión del gobierno de Macri, esa promesa no tendría una andadura realista, esa promesa no sería sincera. Lo que sí se promete, y creo que está bien prometerlo, y sobre todo estará bien cumplirlo por parte del Frente de Todos, de la oposición al gobierno de Macri, es cambiar el sentido de los acontecimientos, cambiar el rumbo, es decir, empezar a hacer una profunda campaña desde el Estado argentino para reabrir la puerta de las empresas, para facilitar que los laburantes que se fueron de las empresas vuelvan a trabajar, para que las familias argentinas puedan tener en lo que quede de este año los servicios de luz y gas a precios razonables, a precios que puedan pagarse, porque lo razonable también es variable con los tiempos, y el poder de compra se ha achicado de tal manera que el esfuerzo que hay que hacer colectivamente para que nadie se quede sin luz y sin gas en los próximos meses seguramente tendrá que ser considerable. Y tendrá que haber también una gran exhortación, una exhortación política y con autoridad, no una exhortación, digamos así, angelical, sino una exhortación con el poder del Estado detrás, para que quienes consiguieron ganancias casi imposibles de conseguir en otro sector del mundo que no ofrezca esta verdadera panzada de recursos a favor de los grupos financieros, a favor de la bicicleta financiera, a favor de la especulación, de que esos sectores acepten lo que seguramente tendrá que ser un impulso del gobierno, que es que ellos tengan que pagar lo que les corresponda por esta decadencia nacional que ha sido equivalente cuantitativa y cualitativamente a su enriquecimiento. En esta historia estamos. Hay entre nosotros hay entre nosotros conversaciones. Cuando digo nosotros, digo la gente que normalmente sintoniza Radio Caput, que tiene simpatías y orientaciones de orden popular y nacional. Una conversación sobre si nuestro lenguaje tiene que ser en estos meses atemperado, moderado, para poder atraer a lo que se llama el electorado de centro, un electorado que probablemente no nos haya... Es difícil hacer estos cálculos que tienen más a veces de obsesiones y de angustias personales que de referencias estrictas, ¿no? Porque, digo, la exhortación es a ganar a ese que no nos votó en el 2015 para ganar la elección de las PASO primero y después la primera vuelta. Una argumentación que se cae por sí sola, porque nosotros en el balotaje del año 2015 nos votó el 49% del electorado, con que menos del 49%, el 45% nos vote en la primera vuelta, terminó la pelea, terminó por nocaut en el primer round. Pero vamos a hacer de cuenta y a tomar esa argumentación, porque siempre es bueno conversar serenamente las cosas que pueden mejorar nuestro desempeño. Hablo del desempeño de quien habla con el vecino, quien habla con el compañero de trabajo, quien se encuentra en la calle con un conocido, para ver cuál es el diálogo que nos conviene tener. Yo creo que nos conviene tener un diálogo sereno, un diálogo sin arranques de ira, sin pasar facturas, sin creernos los dueños de la verdad, sin creernos profesores de lo que estamos hablando, un diálogo que apunte a escuchar, apunte a comprender, apunte a sentir en común con nuestro interlocutor lo que todos los argentinos y argentinas de algún modo y con distintas opiniones estamos viviendo. Ahora, lo que me parece, en esto no creo que haya desacuerdo, lo que me parece menos aceptable es esta idea que algunos sugieren de ocultar determinadas banderas, determinados sellos de identidad que nos identifican justamente por ser sellos de identidad, a la gente que venimos impulsando al frente de todos, la candidatura de Alberto y Cristina Kirchner.
Yo creo que hay que precaverse de esta especie de intento de desideologizar. Yo estoy de acuerdo que no se puede hacer una conversación con el vecino con grandes argumentos ideológicos y apelando a libros eruditos y a verdades consagradas. Creo que este no es el lenguaje. Pero cuando se habla de ideología, yo quiero decir lo siguiente. Recién pasaba por una esquina y había carteles que decía, una propaganda de Macri que decía para contactarnos con el mundo, para combatir las mafias y para defender la democracia, creo que decía, vote a Macri. Bueno, eso es pura ideología. Esas tres consignas que elegí al azar, porque hay otras, no son otra cosa que ideología. Contactarse con el mundo es una frase, es imposible vivir sin contacto con el mundo. En este mundo que vivimos, levanto la cabeza y miro las fábricas de las cosas que me rodean y seguramente tienen un componente importado que es parte de los problemas económicos que tenemos en la Argentina, la restricción externa para hacernos con los recursos que necesitamos para seguir ensanchando la producción. Digo, seguir ensanchando la producción pensando en el 2015. Ahora no hay que seguir ensanchando la producción, sino hay que recuperarla de este verdadero desastre. Entonces, ¿qué quiere decir contactarse con el? Contactarse con el mundo es una frase que entraña ideología. Cuando te dicen contacto con el mundo, están diciendo, levantando alta, la bandera de los Estados Unidos, que es el único sector del mundo que está entusiasmado con el gobierno de Macri y que es en gran parte el único sostén financiero, sostén político de la reproducción del gobierno de Macri. Entonces, ¿qué hacemos? No decimos que ese contacto con el mundo es un contacto parcial, es un contacto que está pensado en términos de vulneración de nuestra soberanía. No decimos, para no asustar al supuesto real votante de centro, no decimos que Estados Unidos está instalando bases militares en Argentina y que eso no es un asunto pequeño, ni solamente decirlo es una exhortación al patriotismo, sino que ahí están comprometidos recursos claves para el país, para la región y para el mundo, como son, a saber, el petróleo, el gas no convencional, el gas shale, el litio, las aguas, la forestación, todo lo que es la riqueza potencial de la Argentina, está siendo entregado en parte y prometido en parte como forma de saldar las cuentas con los organismos financieros, que claro está, no son organismos financieros apátridas, que tienen una composición, son apátridas, pero tienen una clara composición, una clara centralidad de la principal potencia mundial, para la que por otro lado la Argentina y la región no son otra cosa que una especie de patio trasero potencial de un plan de expansión. La expansión no es solamente, la expansión es militar, por eso las bases militares. Y también la expansión es productiva de recursos, de energía, de potencialidades regionales que el imperio necesita para fortalecerse. ¿Ese es el contacto con el mundo que necesitamos? ¿O hay otros contactos que se puedan hacer? No para enfrentarse artificialmente con Estados Unidos, sino para ejercer una política exterior independiente y soberana. ¿No nos convendrá más tener una política de relaciones con México, por ejemplo, con Bolivia, con otros países de América Latina, por más que sus gobiernos tengan un perfil ideológico determinado? Más allá del credo ideológico de un gobierno, Argentina necesita una política de integración regional, que justamente ha sido debilitada por las derrotas en Brasil y la Argentina. Y necesita también tener buenas relaciones con Rusia, con China, con el Oriente Medio, con Europa. Por supuesto que en cada una de estas líneas de relación lo central no es una adscripción ideológica al gobierno de Putin o al gobierno de cualquiera, sino que es una defensa de la soberanía en la práctica de relaciones que nos convengan a los argentinos, de cuyo desarrollo se beneficie el trabajo argentino, se beneficie la industria argentina y por lo tanto la agregación de valor local y nuestro desarrollo independiente. Independiente, hay que insistir una vez más, no quiere decir cerrado al mundo, como enojosa y mentirosamente nos lo atribuyen. Independiente quiere decir en cada negocio que hacemos con un país extranjero, tiene que estar presente el cuidado por nuestra propia conveniencia orgánica en tanto nación soberana e independiente. Entonces,
ese asunto de que la ideología hay que dejarla de lado, lo vamos a seguir tratando, porque hoy tenemos un compromiso de una conversación que creo que a los oyentes les va a ser muy interesante y por empezar a mí me va a resultar seguramente muy satisfactoria. Así que cortamos esto, pero dejo así como picando una promesa de volver sobre esta cuestión de las elecciones y la política o las elecciones y la ideología, para no confundir serenidad, generosidad y apertura en los modos de conversar con ocultamiento de las ideas, con una idea de decir votá a los buenos y no votes a los malos. Eso así no se ganan votos con argumentos, se ganan votos con ejemplos, se ganan votos apelando a las razones que cada argentino y argentina tienen para elegir. ¿Qué nos conviene para tener laburo, para tener mejores salarios, para poder acceder a bienes que nos fueron sacados, digamos, de alguna manera compulsivamente durante los 3 años y medio, casi 4 años del gobierno de Macri? Así que